Y bueno, pues vamos a adentrarnos en otro terreno también del mundo interior. Entonces, en ese terreno, pues es como un poco un laberinto. A veces lo vivimos así. Un laberinto donde encontramos emociones, miedos, terrores y muchas otras emociones que nos vienen. Yo a veces, pues, me imagino que todos tenéis esa experiencia, vamos al supermercado, entramos en una tienda y ya estamos con las canciones. Y ya nos sumergen en un mundo emocional, o sea, que yo no había pensado tenerlo, pero ya como he entrado allí ya estamos. Y en las canciones encuentras todo tipo de emociones, que si los celos, que la envidia, que el amor hacia una persona, envidias, de todo. O sea que nos está transportando a un mundo que es como muy movido, muy agitado, y que tenemos que tener también un poquito de claridad a la hora de verlo, porque nos puede envolver, ¿no? Digo, porque cuando estamos en esas situaciones, pues te dejas como que te arrastra y te envuelve. Entonces, bueno, lo que voy a tratar también es de ver un poquito cómo podemos situar este mundo de las emociones en nosotros. Entonces, la idea sería poderlo ver como un paisaje. Es como un paisaje en realidad. Igual que la Tierra, cuando vemos la Tierra en los diferentes ciclos estacionales, pues la vemos muy cambiada. Es como que la Tierra toma diferentes vestidos. No sé, en otoño pues vemos como los árboles, ya las hojas van cogiendo diferentes tonos, amarillos, ocres, y caen todas las hojas, igual vas paseando y vas pisando todas esas hojas en el monte, por ejemplo, y sumergiéndote en esas... Aquí me miran diciendo, sí, los de la limpieza, limpiar paseando. Luego vamos en invierno, pues ya se ha terminado de caer las hojas y tenemos un paisaje muy diferente. Es un paisaje que está como dormido, la naturaleza duerme. Pero maravilloso, llega la primavera y en la primavera otra vez vemos que poco a poco empiezan a florecer las flores, los árboles, empiezan a sacar sus hojas verde clarito. ¿Veis los tonos en primavera como son tan bonitos, ese verde que tienen los árboles? Y luego pasa un poco más de tiempo, cambio, ya tenemos el momento del verano con esos tonos en las hojas que eran verdes claros, ahora parecen verdes más oscuros y el sol lo ilumina todo y llega a todos los sitios. Qué diferentes todos esos momentos que nosotros los estamos viendo. Diríamos que esos paisajes que vemos por fuera también de alguna manera están en nosotros. Vemos múltiples paisajes. Somos como un viajero que viaja y en la medida que viaja y anda, pues va cambiándose de paisajes. Y eso también lo podríamos llamar a este efecto como fenómenos meteorológicos, porque, bueno, ahí hay una imagen de una chica con una nube y un sol, porque realmente esos momentos en nosotros pues también son como muy cambiantes, y ese cambio, la cuestión es que no sabemos qué va a ocurrir, es como que uno está como a la expectativa, es como que nos dicen va a llover, ¿no? Y hay un pronóstico del tiempo y dicen va a llover, pero luego al día siguiente uno se levanta y dice pues si no llueve, si hace sol. De tal manera que uno dice, pues esto no parece matemático, o sea que esas emociones cambian, vienen, van, y entonces en ellas vemos que no hay nada que podamos tener claro en el sentido de que, pues que van, vienen, y entonces en ellas mismas hay como muchas contradicciones. Entonces lo vivimos un poco así.
pasamos de una a otra. Igual decimos, bueno, me voy a levantar con buen humor, pero uno no se levanta con buen humor, se levanta pesado y luego pues tiene un mal momento y sale la ira o le sale la cólera y luego pues llega un poco la calma, pero luego se enfurece y luego se arrepiente de que se ha enfurecido y dices, ay, ¿por cuántos momentos he pasado en un rato? Entonces, bueno, pues diríamos, para ver esas emociones, recogiendo un poquito también las palabras nuestras, el significado de ellas y ver también cómo nos ayudan a entender los procesos que tenemos interiores. En castellano, por ejemplo, si hablamos de las palabras que hacen alusión a las emociones, pues dicen, por ejemplo, me hundo, o me estoy inflamando, o me estoy ahogando. Entonces, son palabras que están haciendo, o sea, nos están indicando que algo de esas emociones lo estamos padeciendo. O sea, que es algo que como que nos viene a nosotros y nosotros tenemos que cargar con ellas. O sea, son elementos en nosotros que nosotros es como que diríamos en un principio que no los habíamos puesto en marcha, como que vienen a nosotros y son los que a mí me están moviendo. Entonces, en las mismas emociones vemos como que hay, diríamos, mucho desorden, por esto que os he dicho, que vienen, van, no sabemos cuándo van a venir, qué va a pasar, uno está como un poco a la expectativa de todos esos movimientos que están como que vienen, va, ¿qué ocurre? Entonces, pues uno igual querría realizar tal cosa, pero uno, debido a este desorden y a estas inseguridades, es como que no tenemos la capacidad de decidir nosotros, de decir, esto lo voy a hacer porque yo lo decido, porque yo lo quiero, porque estamos tan inseguros de que nos venga una emoción de un tipo o de otro, entonces es como que no generamos la capacidad de decisión por nosotros mismos, como que soy yo la que decido lo que voy a hacer y da igual que me venga una emoción o no. Pero estamos tan sumergidos en esa atmósfera de padecer las emociones que es como que se ha ido la idea de que nosotros somos seres que tenemos capacidad de elección, más allá de todo este mundo, aunque decimos interior, pero que son emociones que nos acompañan. En los estudios que han hecho en neurobiología, pues hablan de las emociones y dicen que cuando hay un estímulo exterior, pues hay, diríamos, un camino corto y un camino largo en relación a cuando llegan a nuestro cerebro. Y dicen, hay un camino corto que es desde el estímulo hasta la parte del cerebro donde están alojadas, digamos, las respuestas emocionales. Y hay un camino largo entre ese estímulo y donde está alojado la respuesta que es mental. Entonces, como tenemos camino corto y tenemos camino largo, ¿qué ocurre? Pues generalmente lo que pasa es que funcionamos de manera rápida, en el sentido que no nos dejamos tiempo para valorar esa situación que ha ocurrido. Entonces rápidamente es como que se opta por el camino corto sin pensar y entonces hay una reacción emocional, ya directamente una emoción pues surge. Entonces no nos da tiempo, no nos da tiempo a utilizar el camino largo, que es el camino donde está la mente, donde la mente puede valorar lo que va a hacer, es tener por lo menos algo de decisión, de elección de la que hemos hablado. Entonces, valorar, ¿qué sería? Utilizar el camino largo es
decir, bueno, pues valoro esa situación y entonces en relación también con esa emoción que me está viniendo. Me está viniendo una emoción, pero yo tengo capacidad de valorarla según los principios que yo tengo. Y entonces elijo lo que yo quiero vivir. Entonces eso sería valorar. Pero generalmente se hace así, de una manera automática, y también nos dicen que por evolución, como ese camino corto ya lo tenemos muy instalado, ya pues el ser humano reacciona directamente y no utiliza lo que sería más propio en el ser humano, que sería valorar esas situaciones y responder de acuerdo a ellas. Yo voy a poner un ejemplo para ver esta situación. Por ejemplo, esto sucedió en Estados Unidos, que va a ocurrir que un matrimonio pues va a salir de su casa y deja a su hija adolescente en la casa con la idea que la hija se va a marchar al poco, que no va a quedar nadie en la casa. Entonces, después de un tiempo, pues el matrimonio llega pensando que no había nadie, pero la hija, sin que ellos lo supieran, se había cambiado de idea y se quedó dentro de la casa. El caso es que el padre, cuando llega a la casa, escucha ruidos. ¿Los ruidos qué hacen? Pues a él le entra miedo. Y ese miedo se convierte en pánico. ¿Qué pasará en la casa? ¿Habrá ladrones o habrá alguien que me quiera hacer algún daño? Entonces no tiene tiempo, no es que no tenga, sino que no reacciona ni se da tiempo a valorar la situación. Y entonces directamente coge una escopeta, coge un arma y dispara de donde proceden los ruidos, porque la hija se había escondido en un armario, pues queriendo pasar una broma y a los padres, de tan mala fortuna que pues va a matar a la hija. Es un caso extremo y duro, pero es para ponernos en situación de cómo funcionan esos caminos cortos y caminos largos en nuestro cerebro. Entonces, de tal manera que este padre, o sea, si habría tenido una educación emocional, habría educado sus emociones, se habría dado un respiro, un momento para poder. Hay diferentes maneras de abordar una situación así. Uno puede decir, ¿hay alguien ahí? Por ejemplo, ya es otra manera de abordarlo, no directamente, rápidamente, sin pensar, ya hace todo el recorrido. Cojo una arma, ya disparo, no, pues me doy tiempo. O puede llamar por teléfono, puede llamar a la policía. Seguro que la policía está preparada y sabe intervenir en esos momentos de una manera más adecuada. Pero no veis cómo se cogen los caminos cortos sin dejar intervenir a esa parte que es más propia en el ser humano para poder actuar y valorarlo de una manera pues más justa o más coherente en relación con su situación que está ocurriendo. Entonces, pues eso nos suele pasar también, nos pasa a nosotros. He puesto esta situación, pero a nosotros nos ocurre esto. O sea, nosotros tenemos ideas, queremos realizar grandes sueños, pero luego pues nos vienen esos fenómenos por aquí y por allá, y entonces cuando vienen esos fenómenos, uno pues se deja llevar por ellos, de tal manera que es como que pierde también ese norte que tenía. Uno con esos sueños que tenía, que quería poner en marcha, llega la emoción y entonces te dejas inundar por ella y ya hay una especie de olvido, de aletargamiento en relación a aquello que te habías propuesto, porque se llegan incluso como a instalar en nosotros. Bueno, veis un panorama que estamos mostrando. Yo he puesto aquí esta imagen de una frase que es de Séneca también, porque cuando hablamos de estos fenómenos meteorológicos que decimos,
pues, y como no sabemos de dónde vienen ni a dónde van, pues muchas veces es como estar en un mar. Aquí está la imagen del mar, no en una barca, pero en esa barca, pues, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Estamos a expectativa. No sabemos si va a venir una tormenta, un ciclón, o va a haber calma chicha, y cuando estamos en esa situación tampoco sabemos, no lo tenemos muy claro de que esto vaya a durar mucho. O sea que estamos también en ese estado de inseguridad. Entonces, pues no sabemos, ¿no?, cómo movernos dentro de estas situaciones emotivas. Y bueno, la frase viene, no hay viento favorable para aquel que no sabe a dónde va. O sea, que es lo mismo que decir que aquel que pues no sabe a dónde va, pues lo que le ocurre es que termina, y todos casi podríamos corear, donde no quiere. Porque bueno, es una frase que bueno, la solemos recordar bastante en la escuela de filosofía y la solemos tener presente. Hay que tener también pues claro esas metas, que es también lo que vamos a recordar ahora. Entonces, bueno, esa era la imagen en relación con la idea de la neurobiología. Y luego, bueno, pues he expuesto aquí otra imagen de Epicteto, porque de alguna manera también las emociones negativas que solemos tener, pues vienen también porque estamos muy centrados en nosotros mismos, o sea, en lo que yo quiero, mis gustos, mis desgustos. Entonces, centrarte es como estar en tu propio egoísmo, y entonces pues ahí pues generamos esas emociones negativas, que además proyectamos las propias características de uno en el exterior. Y por ejemplo, una cuerda que pueda estar enrollada, uno proyecta esas características y ¿qué ve? ¿Una cuerda o otra cosa? Pues a veces igual ve una serpiente en vez de una cuerda, que nos puede pasar, esas deformaciones de la parte externa. Y otra idea es que las emociones y los pensamientos van muy unidos. Entonces, si uno tiene un pensamiento negativo, es muy fácil, o sea, que va a pasar que tengamos emociones negativas. Y al contrario también. Entonces, por eso la frase de Epicteto que dice, no son las cosas las que atormentan a los hombres, sino la opinión que se tiene de ellas. Bueno, para clarificar un poco esto, todo este mundo de las emociones, he querido traer una enseñanza de Platón, porque me parece muy inspiradora y creo que nos va a clarificar. Y además es muy práctica. Creo que los maestros siempre nos dejan elementos muy prácticos. Y en este caso, pues diríamos que tenemos tres partes que nos dice Platón. Yo quería diferenciar, antes de hablar de estas partes, que cuando hablamos del mundo interior, en el mundo interior estaríamos señalando, diríamos, en el mundo interior tendríamos la parte mental que decimos y parte de emociones, y la parte externa tenemos el físico. ¿Bien? Hay cosas que las detectamos en nuestro interior, que no hay elementos que, aunque están en el interior, no son propiamente nuestra parte elevada, pero sí que lo detectamos en el interior. Entonces, recogiendo la enseñanza de Platón, que nos dice que el ser humano está compuesto de tres partes. Esas tres partes pues nos hablan del elemento nous, que es el elemento superior que está en relación con lo trascendental, es lo perdurable, y podríamos relacionarlo con la idea de la razón en el ser humano, o sea, la parte más elevada, aquello por lo luminoso en nosotros, aquello que nos alumbra interiormente. Y nos dice que la virtud de esta
parte en el ser humano, la virtud, estaría en la prudencia, que sería un valor a desarrollar. Luego, ¿qué tendríamos? Tendríamos la psique. La psique es el elemento intermedio entre nous, que podríamos decir también espíritu, y la parte inferior, que es soma o el cuerpo. Es como un puente, es el intermediario. Y nos dice que aquí lo que tendríamos estaría en relación con las emociones, y lo que tenemos son digamos, como un valor, no, como una emoción, que sería la cólera, que es como la característica de este elemento, pero que la virtud es el valor. Entonces, a través de esa virtud, si la desarrollamos, ese coraje, que es una energía, lo tendríamos que transformar, esa cólera, sí, no lo he dicho bien, esa cólera la tendríamos que transformar en coraje, sería la idea, y luego comento por qué. Y tendríamos la tercera parte, que es el soma, que es el cuerpo, y en esta parte sería lo que es, digamos, efímero, es pasajero, el cuerpo, y en nosotros está la idea de todo lo que es insaciable. O sea, es como un monstruito, imaginémonos, ¿no? Es insaciable, quiere dormir, quiere comer, quiere descansar, está siempre pendiente de todo eso. Quiero, y no me canso de querer pues llenarme de todo eso. Claro, si nosotros no hacemos algo, la verdad, o sea, nos va a llevar por delante, nos lleva. Entonces, somos nosotros de alguna manera los que tendríamos que poner límites. Entonces, ¿qué nos dice Platón? Nos dice la virtud de este elemento, donde radicaría, que tendríamos que hacer igual para esos límites, sería trabajar con la palabra que usa, que igual no está muy en uso, pero es templanza. Y si la ponemos así como más entendible, moderación. Moderar, porque son excesos. Entonces, si conseguimos moderar, pues ahí, bueno, pues vamos a ir equilibrando. Y la idea en el ser humano, pues, es ir equilibrándose utilizando cada una de las virtudes. Entonces, viendo estas diferentes, las partes que tenemos en el ser humano, que cada uno, pues bueno, las podemos ir reconociendo, ¿dónde radica lo que es el ser humano? Su parte que más se reconoce con ella. Como seres humanos, la parte donde nos reconocemos con las características humanas estaría en la parte superior, en el nous. Es donde está la razón, la idea de mente pura, pensamiento, que se enlaza con ideas de lo más elevado. Esa sería la parte donde estaría nos identificaría más con nuestro ser, la parte elevada, el nous. Entonces, para poder vivir, diríamos, en esa parte donde están nuestros valores, que están nuestros principios, todo aquello que soñamos de bueno, de justo. Esto aquí, esta imagen, porque ahí vendrían a hablarnos, esta imagen vendría a hablarnos de esos arquetipos con los que sueña el ser humano, y los vendríamos a reconocer con esta parte del ser humano, la mente. Hay una idea que también nos transmite Platón, es la idea de la psique como si dijéramos es un carro que tiene 2 caballos, y esos 2 caballos están desbocados, van a lo que ellos quieren ir, o sea que es como que no habría conductor aquí, esa psiquis. Entonces tendremos que diferenciar emociones y sentimientos, porque diferenciándolos vamos a ver qué pasa con esos caballos. Porque en las emociones son aquellos estados donde, como decía, nos dejamos llevar por nuestros propios egoísmos, y entonces nos aislamos, nos separamos de los demás.
Y en los sentimientos es todo lo contrario. Los sentimientos serían esa emoción que nos llega cuando queremos plasmar y podemos llegar a plasmar eso que forma parte del ser humano, de sus principios y valores. Como por ejemplo, digo, quiero ser generoso, quiero ser más bueno, quiero ser más fraterno. Y logramos plasmar algo de eso, ¿qué emoción nos embarga? ¿Nos embargará una emoción de felicidad? ¿De alegría? Aquí me están diciendo, mueve la cabeza. Hay algo de alegría en el ser humano cuando puede vivir eso que anhela el alma. Entonces, ahí, cuando ocurre esto, es cuando esos carros, ya no, el carro en el que va el viajero, este que hablamos antes, por el que tenía tantos paisajes, es capaz de conducir a esos caballos. Aparece el conductor del carro. Antes era como un carro que no había conductor, que iban los caballos desbocados, y entonces aparece el conductor. Ahora ya sí que lo guiamos hacia ese mundo elevado, hacia ese mundo de principios. Bueno, y aquí he recogido unas herramientas que podemos trabajar con ellas para ir conduciendo a las emociones, porque necesitamos conducirlas. Entonces, para dar una idea de cómo podemos trabajar con este mundo de estos estados emocionales, diríamos dos ideas. Primero, tener en cuenta o hacernos preguntas. ¿Qué quiero yo en mi vida? Pero de una manera auténtica, como ser humano. ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que anhelo? Y digo yo que encontraremos esas respuestas que nos conectan con los principios, que nos conectan con los valores. Eso es como una especie, es una meta, eso es como lo que nos debe de guiar. Es una estrella en nuestra vida. Aquí cabe preguntarse cuánto tiempo uno mantiene o tiene la visión de esa estrella a la que quiere conducirse. Eso por un lado. Y luego la otra idea es que ante las emociones, saber conducirlas. Ahí tendríamos las dos ideas: mantener las metas y conducir las emociones, guiarlas hacia esas metas. Y luego ya, diríamos, los pasos serían la idea de observar emociones, observar si son positivas, negativas, y fórmulas de acción. Y en esas fórmulas de acción podríamos incluir pues estas ideas que yo he puesto aquí, que podríamos también abundar en ellas. Simplemente pone higiene física, muy importante. Siempre que trabajamos con el orden, con la higiene, siempre va a abundar el mundo del cuerpo. Cuando trabajamos con él, lo tenemos ordenado con salud, va a ayudar a que nuestras emociones también estén más equilibradas. Bueno, y veis, pues descanso, ejercicio físico, respiración, buenas compañías. Y con esto de las buenas compañías, pues os quería es leer una frase de uno de los grandes maestros también de la humanidad, porque nosotros en nuestros cursos recogemos todas estas enseñanzas de los maestros que nos ayudan en nuestra vida. ¿Cuánto tiempo? Igual decimos, pues he gastado tanto tiempo en estar con esta persona y, bueno, pues sí, podemos aportarle algo, pero también tenemos que saber pues conducir y guiar nuestra vida hacia lo mejor. Entonces, mirad qué interesante que dice aquí Confucio, con esto ya lo vamos a dejar. Dice, cuando encuentras una persona digna de una conversación y no conversas con ella, has perdido a tu hombre. Cuando encuentras un hombre indigno de una conversación y conversas con él, has perdido y malgastado tus palabras. Un hombre sensato nunca pierde a su hombre ni pierde sus palabras. Los maestros nos dejan una enseñanza que tenemos que usar más a menudo.
Y bueno, pues ir introduciendo estos elementos, seguramente podremos conducir nuestras emociones y tener en cuenta que si conducimos las emociones, estamos también trabajando con la virtud del valor, para poder conducirlo hacia el mundo de los principios y también tener en cuenta la moderación en el cuerpo. De tal manera que si equilibramos estas tres partes, el equilibrio es justicia, la justicia es armonía. Entonces nos estamos armonizando y también haremos pues en esa armonía, con una mente clara, un corazón entusiasta de entrega y una acción en el mundo, no solamente que tiene que ver conmigo, sino que está en relación, en beneficio con todos, pues vamos a poder construir un mundo mejor, un mundo nuevo y mejor. Así que bueno, pues con esto lo dejamos.